Entregamos todo por Malvinas. Yo mientras estuve bien, era como el tema ese que dice, viste, que tenés 1.000.000 de amigos. Desde que me enfermé, ¿sabes cuánto tengo? Uno, Miguelito. El siguiente episodio contiene material que podría resultar sensible para algunos espectadores. Se recomienda discreción. Bienvenidos a un nuevo episodio de Después del Frío, un espacio donde mantenemos vivas las historias de quienes nos dieron todo y aún nos enseñan a resistir. Hoy no es un episodio cualquiera, hoy rendimos homenaje a Luis González, un hombre querido, generoso, incansable y que supo transformar su historia de guerra en un puente para ayudar a otros. Nos dejó hace muy poco, y sabemos que su huella no se borra, por eso invitamos a dos personas fundamentales para recordarlo. Su mejor amigo, compañero y hermano de la vida, y su hijo, que hoy nos acompaña para compartir cómo fue ser parte de la familia de un hombre tan querido y tan entregado. Gracias por estar acá, gracias por prestarse a volver a contar todo eso que duele, pero también reconforta. Bienvenidos y gracias por sostener su memoria con nosotros. La gracia se la doy a ustedes porque Luis Agustín se merece, ya está reconocido, ¿no? El reconocimiento ya él siempre fue reconocido y bueno, ahora que no está lo tenemos que reconocer aún más. Así que gracias por este espacio que nos dan para quienes no lo conocieran, lo conozcan. Miguel, la verdad para nosotros es un gusto que estés con nosotros porque sos veterano de guerra, de Malvinas y un gran amigo o el mejor amigo y prácticamente fue tu hermano. Sí, como un hermano, la verdad que sí. Para empezar, bueno, yo lo comenté que sos veterano de guerra y me gustaría que vos te presentes y nos cuentes quién sos y cómo lo conociste a Luis. Bueno, yo soy Miguel Antonio Lío, veterano de guerra. Participé en el operativo Rosario y bueno, en el buque Ara 25 de Mayo, el portaaviones. A Luis lo conocí en un acto que se hizo, y las fechas siempre es como que se corren y no las recuerdo bien, pero en la plaza, donde había un grupo de 10, 12 veteranos, más no eran. Solos estaban prácticamente, creo que había un concejal, no me quiero olvidar el nombre porque era el único que había en representación y fue por voluntad propia, ni siquiera fue indicado, así que fue para acompañarnos. Santroni, ahora no lo recuerdo, Santroni estaba. Y bueno, me animé a ir porque la verdad que yo nunca quise participar y demás. Cuando hicieron la entrega de medallas no la fui a retirar, pasó ya a los 2 años que quedó una de cabeza en la cultura y mi señora me insistió para ir a retirarla y la fui a retirar. Y ahí conocí a Luis en ese acto, que éramos pocos pero muy emotivo, y la verdad que vi un tipazo ya, que en primera impresión muy comprometido, me pareció un tipazo, y ahí lo empezamos a conocer. Me dijo, no, que venga, que vaya, que participe. Creo que con todo hizo lo mismo. Él se ocupó de ir juntando y trayendo a cada uno de los veteranos que estábamos reacios en ese momento, porque no queríamos ni decir que éramos veteranos, porque no nos daba ni laburo para ser veteranos. En un momento estuvo difícil ser veterano. Pero pese a todo, Luis nos fue juntando a todos y armó lo que armó. Creó unos cimientos muy, muy fuertes, donde hoy está, donde se formó el centro y donde está parado hoy el centro, gracias al laburo que hizo él. El Centro de Veteranos de Guerra del Partido Juárez. El centro de veteranos de guerra. Y en su principio, y ahí también me invitó para juntarnos y los demás y charlar. Y eso preocupaba mucho a ver quién necesitaba uno, quién necesitaba el otro. Lo llevaba todo muy, muy, muy prolijo, muy bien. En la peluquería de él, que estaba en la calle Falucho, allá en Ciudad Alegre, que los juntábamos los miércoles. Y también éramos un grupo de poquitos. Y bueno, y ahí empezamos a formar el centro, Vete San Luis.
¿Qué fue lo que te hizo tan hermano con Luis? Era muy bondadoso, el tipo te daba lo que tenías puesto, te lo daba, no tenía problema. Y bueno, su forma de ser, estaba convencido de lo que hacía y cómo lo hacía, y bueno, la verdad que cuando vi eso le di todo mi apoyo. Y bueno, me dejó trabajar a su lado, y porque era como la punta de lanza el Luis, entonces iba para adelante, entonces uno tenía que poner y para atrás, y no lo podía controlar, un tipo así no lo podía dejar solo. Así que yo lo acompañé en todo momento. Traté de acompañarlo en todo momento y no haberle fallado nunca, espero no haberle fallado, pero no se le podía fallar, una persona así no se le puede fallar. No conocí muchas personas así. Conozco muy buena gente, estoy rodeado de muchos amigos, muy buenos amigos, pero un tipo como Albi no lo encontré fácil. Y la verdad que doy gracias a la vida de haberme cruzado con él, porque aparte te enseñaba, había cosas que no las entendía y él te enseñaba, para mí, para otros por ahí no. Por otros pensaba que estaba equivocado, bueno, cada uno. Pero compartíamos los mismos principios, los mismos valores, entonces como que la familia. Así que bueno, eso me llevó a estar siempre a su lado, estar siempre juntos. Nosotros tuvimos el privilegio de conocerlo a Luis. Yo, de chiquito, así con muchos hijos de veteranos, que vivíamos ahí y compartíamos muchas cosas juntos. Una persona que no lo conoció, ¿qué le podríamos contar para que tenga idea de lo que era como persona? Y no sé, lo que te dije, los valores que tenía, los principios, y eso era inquebrantable, ¿viste? Vos decís, este tipo no es de este planeta. Porque yo tengo familia, hermanos, mujer, que son, ¿cómo puedo decir?, fuera de serie también, ¿viste? Pero este tipo se hacía querer mucho. No puede compararlo con tu familia o con sus amigos, pero era algo especial, no sé cómo explicarlo por ahí, pero era algo distinto, ¿viste? Así que no sé cómo ¿Cómo expresarlo? Había cuando apreciar lo que el tipo era, pero fuera serio. Hace un ratito me contabas que se juntaban en la peluquería de él. sí. Ahí cuando inició la reunión de los veteranos, ¿qué cosas se realizaban? ¿Qué ideas tenían? Y ahí el que necesitaba una mano, el que iba más a la municipalidad, a ver si podíamos conseguir algo, empezamos a movernos, que algunos tenían un problema de salud o algo, juntábamos 5 mangos cada uno, lo que podíamos, para solucionar ese problema. Y ahí arrancamos con pedir en ese momento a la municipalidad, porque otra cosa era trabajo. Si sabíamos que alguno estaba sin laburo, que en ese momento no eran fáciles. Che, hace falta un albañil. ¿Quién es el albañil? Fulano. Bueno, entonces Se coordinó todo eso. se coordinaba eso como para pasarlo lo mejor posible, porque había muchas necesidades. Y él estaba muy atento a eso. Entonces, como que bolsones de comida en un momento nos daba el municipio, porque la mayoría no teníamos laburo. Él estaba para la peluquería, hacía algo de remis. Yo también creo que luz de remis en ese tiempo, y hacía algo de carpintería. Estábamos todos changueando, digamos, no teníamos un laburo, digamos, un poco lo que tenían un laburo fijo y un sueldo a fin de mes. Entonces, como que lo teníamos que manejar buscando sobrevivir, si se puede decir, para mantener a la familia. Miguel, yo tengo recuerdos también de Luis organizar, no sé, colecta para los inundados, Sí. ayudar no solo a
a gente, a veteranos, sino también a la comunidad. Sí, siempre el centro estuvo abierto a... Muy promotor de la solidaridad. Sí, porque una de las cosas que decíamos nosotros cuando ya estábamos un poquito más formados en el centro, que en un momento lo teníamos acá en la calle Hipólito Yrigoyen, habíamos alquilado un localcito ahí, y después nos dieron el galpón de la delegación, y ahí ya estábamos un poco más organizados. En su momento nosotros queríamos retribuirle a la sociedad lo que nos había dado a nosotros, porque es decir, los políticos nos daban la espalda, pero la gente, el pueblo siempre nos apoyó. Siempre fuimos bien vistos, bien recibidos, queridos. Por ahí lo que teníamos respaldo de que nos den laburo, por eso pedíamos trabajo, no pedíamos nada del otro mundo. Porque en ese momento vos decías que era veterano y una entrevista laboral o para laburar y te decían, no, no hay. Y si no decías nada y se enteraban, te decía, bueno, ya se terminó el laburo porque viste que explotó. Eso nos pasó a todos en esa época, ¿no? Desmalinización, que fue brava. Después de vivir todo ese proceso de malvinización, y te ayudó a la posguerra el juntarte con Luis, con otros compañeros. Seguro, no, entre veteranos hay algo especial, hay una hermandad, hay una cosa, hay unos códigos que, aunque no lo conozcas, Aunque sea otra fuerza. aunque sea de otra fuerza, sí. Y otra de las cosas que tenía Luis era que integraba mucho, entonces si alguno no estaba de acuerdo los convencía, porque si era de la fuerza, si fue soldado. Y con Luis siempre pensábamos los dos lo mismo. Y cuando caía una bomba no sabía si los sargentos, oficial, suboficial, soldado, no tenía nombre. Es que para todo igual. Esto es una guerra, es para todo igual. Y si hay alguno que se portó mal en Malvinas o en la guerra y era oficial o suboficial, bueno, que sea castigado, que sea denunciado o separado, o que sea mal visto, o lo que sea. Pero también había soldados ese día, por favor. Bueno, soldados después de la guerra, de la posguerra, lucraron con los compañeros. Bueno, eso a la persona, ¿no? ¿Qué grado tenés o qué grado no tenés? También era, bueno, siempre fue de Ibrí. Siempre la unión para él fue fundamental. Mil fuerza. Y creó unas bases muy sólidas. Sí. Sí. Si me tenés que resumir a Luis en una sola palabra, ¿qué me dirías? Uf. Y no sé, una sola palabra es... muy generoso. Miguel, muchas gracias. No, por favor. Gracias por venir y bueno, y otro día seguramente vas a venir a contar tu historia. Y cómo no. Muchas gracias. Cómo no. Lo que quiero por ahí agregar en esto es que, bueno, tanto Luis como los que participamos y laburamos en el centro, no hubiese sido posible sin nuestra familia. Las mujeres, nuestros padres, el apoyo familiar, pero el apoyo de las mujeres, de los veteranos, y los hijos, ¿no? Porque nosotros a veces teníamos algo que hacer con Luis, o con quien sea, con otro veterano, no éramos solos, había un grupo de veteranos, ¿no? Pero si alguien necesitaba y teníamos programadas una salida o lo que fuera, Cancelado. era como hacerle hacer algún bombero, ¿viste? Más o menos. Se cancelaba todo y nos bancaban todo. Así que la familia fue una cosa fundamental en el armado del centro. Y la de Luis y la de muchos de nosotros, tenemos que darle muchas gracias a la familia. Gracias. A ustedes. Gastón, ¿cómo era tu papá en la intimidad? Lejos de los homenajes, lejos de los desfiles. Y papá siempre fue una persona muy activa y muy afectiva, que nos mantenía siempre unidos, trataba siempre de mantener la paz dentro de algunos caos, ¿no? Que se generan a veces en las familias, más siendo chicos y
siempre predominó con el ejemplo del amor, de la lealtad, y él en casa hacía muchas tareas en las cuales nos incluía, nos hacía partícipes, desde levantar un ladrillo cuando había que construir la casa, nosotros siendo chiquitos, cargando un balde de agua, lo que sea, por los recuerdos que tengo. Y siempre al momento de relajar, siempre jugaba con nosotros, nos preparaba el desayuno. Nunca lo vi enojado a mi papá, nunca lo vi dentro de lo que se puede llamar un enojo. Él trataba siempre de transformar eso en una reflexión para que se pueda corregir y que se eviten malos entendidos y nada, predominar desde la paz y desde el amor. ¿Y qué eran esas cosas sencillas que lo hacían feliz? Las cosas sencillas que le hacían feliz. Yo tengo algo que escuché, mirá, tengo un recuerdo de haberlo escuchado de muy chico. Él contaba cómo el papá le preparaba el mate cocido. Es decir, le echaba el azúcar, lo quemaba con un fierro caliente y le preparaba mate cocido. Esa es una de las... Mirá, no la sabía yo, Una de las no cosas, la sabía. pero había un recuerdo muy chico, era muy chico yo. Era uno de esos asados que... Y a él lo hacían feliz las cosas simples, el compartir desde lo poco que teníamos, hacerlo grande, ¿no? Compartir, bueno, un asado ya con un poco más de uso de razón, mantener a la familia unida lo hacía feliz a él. Saber que estábamos bien, sabernos corregir. Yo hoy en día me puedo pensar y doy razón a la gente que habla de él, porque no habla para quedar bien, habla porque los que lo conocieron como Miguelito y como muchos más, que las palabras que dicen son reales. Entonces, mantener la familia unida y ser, apreciar las simples cosas, como es compartir una comida, como tener un rato de juegos, y de enseñarnos. No sé, te puedo contar una que el otro día nos estábamos acordando. Nosotros en la familia somos mi mamá, mi hermano mayor, Marco, y mi hermana menor, Daniela. Y vos no conociste, nosotros tenemos un año de diferencia con mi hermano. Imagínate, dos pibes, viste, en casa, de repente cuando había pelea. Pobre Daniela. El otro día, no sé, pobre Daniela, desde ya, tengo 1000 para contar, pero desde el vamos, el otro día nos acordábamos con mi vieja que papá, cuando nosotros nos peleábamos con Marco, él nos hacía recitar el Martín Fierro. Él nos hacía recitar el Martín Fierro y nosotros, rincabronados con mi hermano, él daba el pie. Porque los hermanos se han unido. Capaz que mi vieja venía, viste, re enojada de toda la tarde y de repente, oh, fíjate, corregilos. No sé, es lo que deduzco yo. Y el tipo se asomaba al living y capaz con mi hermano nos habíamos dado, viste. Y él arrancaba y daba el pie. Los hermanos se han unidos. Y nosotros, viste, re cabrón, y nos hacía mirar a los ojos y porque esa es la ley primera y tengan unión verdadera en cualquier parte que sea, porque si entre ellos pelean, lo devoran la de afuera. Nos teníamos que decir eso con mi hermano mirándonos a los ojos y darnos un abrazo. Y, viste, y no lo sentíamos. ¿Entendés? Pero lo teníamos que decir y después de eso, el enojo tenía que hacerse a un lado. ¿Entendés? El tipo no nos retaba, no nos ponía en penitencia. No nos pegaba. Nos hacía recitar Martín Fierro. Qué sé yo. Entonces las cosas simples, las que vos me preguntás, y compartir en familia y transmitir desde la bondad, desde la solidaridad. ¿Qué es lo que más extrañas de tu viejo? Eso que decía siempre, una costumbre. ¿Qué es lo que más extraño de papá? Papi tuvo 2 etapas que yo tengo lindos recuerdos de las dos. El que fue antes de que él se enferme, de todo su proceso. Sus asados del domingo, el sacrificio que él hacía siempre por poder darnos, aunque a veces no sé que no se podían, no se postergaban,
por poder darnos lo que queríamos o lo que podíamos, y él trataba de hacer lo posible para que lo podamos tener. Desde algo material o hasta algo, viste, sentimental. Entonces, y el después de bueno, eso, compartir una comida, compartir unas vacaciones, compartir lo simple. Mi viejo era un tipo simple. Y después de su enfermedad, disfrutar de que nos cuente una anécdota 10.000 millones de veces durante años. A veces se toleraban, a veces no se toleraban. Depende la energía que había, pero cuando venía alguien extra a casa, sean amigos, sean familiares, sean quienes sea, che, papi, contale tal cosa. Contale el lechoncito que te comiste en Malvinas al 16 de mayo cuando cumpliste 20 años allá. Yo ya la escuché 10.000 millones de veces esa historia, más de 10.000 millones de veces. Y hoy en día esas cosas son las cosas simples que él disfrutaba, digamos. Lo simple. Si lo tenés que describir con una palabra a tu viejo sería... Un superhéroe. Un super padre, un super esposo, un super hijo, un super amigo, un super humano. todo eso y seguramente muchas cosas. Gracias, Rodri. Gracias a vos, Polonia. Gracias.